a, a varios grupos de sustancias, específicamente medicamentos y algunas sustancias de abuso, vamos a charlar. Y en primer lugar voy a hablar de opiáceos, bien, lo que es derivados del opio, bien. Bueno, en primer lugar la planta que que va a generar, a partir de la cual se descubrieron los opiáceos como principios activos es la dormidera, que es esta planta que alcanza 1,20 m, 1,40 m de altura más o menos, y que originalmente, hoy en día para producir opio y heroína eventualmente se hace o se hacía en una época, la práctica usual consistía en cortar lo que es, digamos, el pimpollo que queda abajo de lo que es la flor cuando ésta pierde sus pétalos, y extraer una goma, que es la goma de opio, que al principio es así blanquecina, más bien lechosa, y que con el contacto del aire, al oxidarse, se vuelve más bien marronácea. Eso se purifica y consigue el opio purificado, y a partir de ese proceso se puede primero sintetizar morfina y eventualmente heroína o, bueno, codeína, derivados. Bien. Es una de las sustancias más antiguas del mundo, el opio. Ya tenía uso medicinal en el 4000 a.C. Bien. Y a partir del opio se cristalizó por primera vez, se consiguió aislar por primera vez la morfina. Bien. Luego, a lo largo de todo lo que es el siglo XIX y principios del siglo XX, se fueron descubriendo todos los derivados. La codeína en el año 32, la papaverina en 1848, fue utilizada la morfina en lo que es el tratamiento de los heridos, que fue justamente posterior al doctor Wood, que fue el primero en usarla como analgésico a nivel inyectable. Bien, y de hecho empezaron a tener casos de sobredosis de morfina en su uso en lo que fue la guerra civil. Eventualmente empezó a sintetizarse lo que es la heroína y el primer opioide sintético, que fue la meperidina, ¿sí? Y bueno, y el uso industrial ya tiene un cierto nivel de historia. Acá hay una casa, de hecho, que era, esto, si bien parece chinos, son todos chinos, es en San Francisco, que era una casa donde se fumaba opio, ¿sí? Bueno, cuando hablamos de la composición del opio, está compuesto en primer lugar por sustancias inactivas y en segundo lugar por sustancias activas que llegan hasta un 20%, son las que más nos interesan en realidad. Y de estas sustancias, la más importante es la morfina, que es un 10%, es más o menos la mitad de todos los compuestos activos que va a tener el opio. Como otros compuestos opiáceos, va a tener codeína, va a tener tebaína, digo, y hay algunos otros derivados como la narcotina, por ejemplo, o la papaverina, que no tienen tanta acción. Bueno, como decía, a partir de lo que es la flor de la dormidera, que es similar a una amapola, se le realiza este corte generalmente horizontal. A partir de ahí se extrae la goma de opio y eventualmente se purifica. Bien. Y eventualmente puede sintetizarse morfina y heroína eventualmente, que era hasta hace 10 años más o menos, era la forma más común de uso ilegal de este tipo de sustancias, más que nada en lo que es el primer mundo, Europa, Estados Unidos, o sea, América del Norte y Oceanía, Asia y África, más que lo que es Latinoamérica. Bien, este gráfico, si bien es viejo, eh, yo lo dejo en general porque me sirve para comentar algunas cositas con respecto a lo que es la distribución mundial. Lo que les decía, las sobredosis por opiáceos toda la vida fueron mayores en Norteamérica y Asia, en segundo lugar África, y Latinoamérica está muy por detrás a nivel consumo, que inclusive apenas está por adelante de Oceanía. Bien, o sea, se consume todavía menos opiáceo que en Europa, tanto del este como central. Y si bien esto es de 2017, ya se empezaba a ver, a partir de 2011, 2013, un aumento de las muertes por opiáceos. Bien, a partir de 2013 más o menos empieza a subir la curva. Esto es en Estados Unidos. Acá ya a partir de ese año empieza a subir la curva de muertes por opioides y sube también la curva de muertos por heroína. En ese momento era más que nada por heroína. Bien.
y se mantenía, si bien había aumentado, otro tipo de opioides que no sean opioides sintéticos. Y en Inglaterra venía ya mal la curva de lo que era heroína y ya a partir de 2011 y 2013 empeoró. Y lo que se vio a nivel progresión es que a partir de 2015 y 2017 lo que saltó para colocarse como primera causa, muy por encima, esto es a nivel mundial, es el fentanilo. Bien, y los opioides sintéticos, esos son opioides sintéticos que, como el fentanilo, que son ingresan especialmente a Estados Unidos por contrabando a través de países de Asia como China, por ejemplo. Bien, y muy por debajo, o sea, tanto creció lo que es la curva del fentanilo que, eh, digamos, se comió lo que es la curva de la heroína, que en una época era, es la que venía por acá, los de prescripción y la heroína que venía por acá subiendo en 2014, 2015 como causa de muerte. Bien. Eso para pensar en lo que es la problemática hoy en día de los opioides. Es una problemática muy importante en lo que es adicciones, especialmente en lo que es el primer mundo, ¿sí? Y siempre está el temor de que alguna vez pueda llegar acá a lo que es Latinoamérica esto. Bueno, hablando un poco de lo que es la clasificación de de los opiáceos, están los derivados naturales, que incluyen la morfina, incluyen la codeína, incluyen algunos derivados no tan naturales como la tintura de opio. Una tintura es una mezcla de una sustancia con alcohol etílico, en la época era una, por eso se le llama así tintura de opio. Luego hay agentes semisintéticos como la hidrocodona, la heroína, la nalburfina, la oxicodona, y los agentes francamente sintéticos, incluyendo lo que es la meperidina y sus derivados, la metadona y relacionados, y compuestos como el fentanilo, inclusive acá también, y también sus derivados. Pero es más interesante para nosotros la clasificación según acción, que la acción de todos los derivados del opio va a ser sobre receptores específicos de opioides. Bien, en primer lugar están los agonistas mu, bien, que van a ser los que van a tener el mayor efecto opiáceo, digamos, que incluye a todos los que venimos charlando: la codeína, el fentanilo, la heroína, la hidrocodona, la morfina. Bien. Luego están los que tienen acción agonista-antagonista, que suelen ser agonistas kappa, pero agonista parcial o antagonista mu. Bien, y frente a un agonista puro se comportan como antagonistas. Esto incluye, por ejemplo, a la nabulfina. Luego están algunos que son agonistas parciales, que tienen menor actividad mu que los agonistas puros, como la buprenorfina, y los antagonistas puros de receptores mu incluyen a la naloxona y la naltrexona. Bien, que de estos dos, la que más nos va a interesar hoy es la naloxona. Bien, ¿a alguien se le ocurre por qué nos va a interesar más que otros opioides hoy? Porque es el antídoto justamente Exacto. para la intoxicación. Es el antídoto que vamos a usar en la intoxicación aguda, la naloxona. ¿Sí? Por eso es que nos va a interesar más que la naltrexona. ¿Y por qué usamos naloxona y no naltrexona? Capaz alguno sabe de fármaco para la intoxicación aguda. El concepto es muy sencillo. La naloxona es endovenosa y la naltrexona es por vía oral. Como no le vamos a poder pasar naltrexona vía oral a un paciente que está con un cuadro grave por opioides, porque va a estar con deterioro del sensor, y no le podemos dar medicación vía oral a un paciente que no protege la vía aérea, le vamos a dar naloxona, que es endovenosa. Bien. Bueno, y acá, como empezando a pensar en lo que son los distintos efectos que tienen distintos opioides sobre los distintos receptores, vemos acá que la mayoría de los que van a ser más importantes para consumo problemático. ¿Hola? Sí, tengo una pregunta, perdón, no sé si Sí. me... ¿La naloxona no se da también como en puff nasal? O sea, como... Em, no se da en puff nasal. Hay unas jeringas que son como las jeringas que son a través de la piel, que son transdérmicas. Que Sí. no, esas jeringas están presentes en el primer mundo y de hecho se usan para lo que es reducción de daño. En muchos lugares se han intentado que las personas con problemas de consumo problemático de opioides tengan disponible este tipo de jeringas de naloxona, porque ante la sobredosis una de las cosas que uno no tiene es tiempo.
Ok. Son las jeringas que son como automáticas y que son muy fáciles de aplicar. Se parecen mucho a... ¿vieron las lapiceras de insulina? Sí. Se parecen bastante a esas. ¿Sí? Ah, ok. Sí se usa naltrexona para algunos casos de craving, pero no he visto por pufo nasal. Bueno, lo importante es que no solamente van a tener efecto mu, van a tener también efecto delta y efecto kappa a nivel variable dependiendo del opiáceo en cuestión. Bien, y cuando hablamos de lo que es la toxicodinamia, los receptores mu van a estar distribuidos en el sistema nervioso central. Sus agonistas endógenos son las encefalinas y las beta-endorfinas. Y como efectos va a producir, por un lado, el efecto de analgesia, la analgesia supraespinal, bien, con la capacidad de alterar, entre otras cosas, la respuesta emocional al dolor. El paciente capaz sigue identificando la sensación de dolor, pero no le causa el mismo nivel de disconfort que causa el dolor normalmente en los casos de dolor grave. Eso es parte del efecto de lo que es la analgesia supraespinal. Y tiene que ver con todo el efecto que tiene sobre el sistema límbico los derivados de opiáceos. Por otro lado está la sensación de euforia, que ahora la vamos a charlar. Bueno, el aumento de la liberación de prolactina, que no viene mucho al caso para lo que es intoxicaciones agudas, y la miosis, que sí viene al caso con lo que son las intoxicaciones agudas. Por otro lado están los mudos, que son de baja de afinidad y que van a tener que ver mucho con otros efectos autónomos que vamos a ver, la tendencia a la hipotensión, a la bradicardia, a la depresión respiratoria, a la constipación y también secundariamente lo que es la dependencia. Bien. Fíjense que un poquito solamente con los mu ya configuramos el síndrome opiáceo que veníamos charlando, ¿no? Que charlamos en su momento en la clase de toxindromes. ¿Se acuerdan cómo era? Bien, acuérdense que era miosis más depresión respiratoria más coma, y solamente con los receptores mu esto ya medio que lo construimos. Luego está el efecto kappa, que también va a tener un nivel de analgesia espinal y un poco también supraespinal. También da algo de depresión respiratoria y va a dar más disforia, algunos efectos psicomiméticos, aumento de la diuresis por inhibición del ADH. Y por último están los receptores delta, que están también relacionados con un cierto efecto limitado analgésico. También se mencionan en el fármaco los receptores sigma, pero no son antagonizados por lo que es la naloxona y tienen otro tipo de efectos. Bien. Y lo importante es que los mu, los delta y los kappa van a ser receptores acoplados a proteína G, y que todos van a disminuir el nivel de acción de lo que es el AMP cíclico por distintos mecanismos, y dependiendo de la neurona esto va a provocar apertura de canales de potasio o cierre de canales de calcio, y esto va a generar hiperpolarización neuronal e hiperpolarización de las terminales nerviosas. Entonces va a ser un compuesto que va a ser francamente inhibidor a la hora de lo que es la neurotransmisión en distintas neuronas, ¿sí? Por este motivo es que va a tener sus efectos tanto analgésicos como depresores. Bien. Y cuando hablamos de lo que es la acción a nivel de los mecanismos generadores de la adicción, ¿ustedes se acuerdan cuando, no sé si hablé con ustedes de abstinencia alcohólica, de todas maneras esto se habla en ese momento, ¿se acuerdan cuando hablábamos del circuito de recompensa, cuando era abstinencia alcohólica? Bien. El alcohol etílico indirectamente, por inhibición de algunas interneuronas, aumenta a nivel de lo que es el área tegmental ventral y el núcleo cumbens la liberación de endorfinas, que van a afectar a receptores opiáceos. Entonces, ese mecanismo activa el circuito de recompensa, aumenta lo que es la liberación de dopamina, y entonces cuando nosotros damos un opiáceo, es lógico que se active de la misma manera, porque va a activar a las mismas neuronas, no va a necesitar de lo que es el intermediario. Bien. Por un lado, la inhibición de receptores de opiáceos a nivel de lo que es el área tegmental ventral, bien, va a inhibir a interneuronas GABAérgicas, esto va a aumentar la liberación de dopamina a este nivel, y esto lo que va a hacer es activar el circuito que el área tegmental ventral a su vez va a liberar dopamina en el núcleo cumbens, y a su vez el núcleo cumbens va a activar
lo que es la corteza prefrontal. Bien, y esto es la primera vía de lo que es el circuito de recompensa y es la primera vía que nos va a generar, que le va a generar al usuario la sensación de placer, ¿sí? Cuando tiene que ver con el consumo de opiáceos, en este caso de opiáceos, pero es el mismo circuito para todas las sustancias de consumo, algunas afectando a distinto nivel dependiendo de cuál sea su mecanismo de acción, ¿sí? Por otro lado, la otra estructura que van a inhibir y que va a tener mucha importancia es el locus ceruleus, ¿bien? Aquí presente, los opiáceos en forma directa. Este núcleo es el gatillo, el núcleo de salida de lo que es el sistema simpático. Entonces, cuando nosotros le sacamos el opiáceo al paciente, ¿qué piensan que es lo que le va a pasar? Bien, si tiene inhibido el sistema simpático crónicamente al utilizarlo. Tiene un síndrome simpático mimético por la abstinencia. Exactamente. Por eso es que la abstinencia de opiáceos es un simpático mimético, es por la inhibición opioide mediada sobre el locus ceruleus. Bien, esto a nivel crónico en los pacientes que son usuarios crónicos. Bueno, ahora lo que voy a hacer, ¿vieron que hablé primero de toxicocinética y que siempre en las clases, excepto en esta, hablamos primero de toxicocinética y después de toxicodinamia? Acá hablé todo de la toxicodinamia. ¿Por qué? La toxicodinamia dentro de lo que son los opiáceos va a ser igual para todos. La diferencia es que alguno va a afectar más a algún receptor que otro. Lo que va a cambiar es la toxicocinética, porque son sustancias que entre ellas, si bien afectan los mismos receptores, son bastante distintas. Entonces, en primer lugar, voy a hablar de la morfina, que es la droga patrón, que es una droga que tiene alta biodisponibilidad, sin importar la vía que uno la administre, excepto la vía oral, que tiene una biodisponibilidad menor por el primer paso hepático. Bien, fuera de eso no es algo extraño. Se metaboliza por conjugación hepática, produciendo metabolitos activos como la morfina 6-glucurónido e inactivos como la morfina 3-glucurónido, que se eliminan por vía urinaria. Y por último, un cierto nivel se elimina en heces por circulación enterohepática, ¿sí? Tiene una vida media de 3 horas aproximadamente. Y una cosa que siempre hago en este momento es comparar la vida media de la morfina con la vida media de la naloxona, que la naloxona tiene una vida media de 1 hora y media aproximadamente. ¿Por qué les parece que es importante que la morfina tenga mayor vida media que la naloxona? ¿A quién se le ocurre? Bien. Puede que sea porque si le das un solo tiro de naloxona, en un momento va a pasar el efecto de la naloxona y le tenés que dar un refuerzo para que no vuelva a recaer en el síndrome. Exactamente, exactamente. Acá me sirve mucho un caso que tuve en la guardia, que hubo una administración errónea de un opiáceo a una paciente en un piso, y me llaman porque ya le habían pasado, o sea, ni nos llamaron, le pasaron primero la ampolla de naloxona, la paciente mejoró, bárbaro, y nos llaman después porque se estaba durmiendo de vuelta. Y lo que pasaba era esto: los opiáceos que se usan normalmente en medicina o en casos de uso abusivo son opiáceos que tienden a tener vidas medias a largas, no tienen vidas medias cortitas como la naloxona. Entonces, siempre hace falta repetir la dosis de naloxona para mantener el efecto y darle tiempo al opiáceo causante del cuadro de eliminarse, ¿sí? Porque si nos fijamos, la mayoría de los opiáceos tienen vidas medias largas. El tramadol, 6 horas de vida media. El fentanilo, pongamos 7 horas, que es la vida media más larga. La codeína, 4 horas. Bien, la heroína recién es una sustancia que tiene una vida media más bien corta, ¿sí? Y hablando de lo que es heroína, bien, la acción dura de 3 a 4 horas, bien, y se elimina en pocas horas. A las 48 horas prácticamente no tiene rastros, bien. Y se sabe que por sí sola tiene menor afinidad por los receptores mu que la morfina, pero se metaboliza 6-monoacetilmorfina, que es un agonista más liposoluble y más potente que la morfina, con mucho efecto euforizante. Por eso también se ha utilizado como droga de abuso la heroína, porque tiene mayor efecto euforizante que la mayoría del resto de los opiáceos. Bueno, formas de existencia de la heroína. Primero está la base libre, también llamada black tar o, ¿cómo se llama? O alquitrán negro, que es la que se ve acá arriba a la derecha. ¿Bien? Es la forma
purificada, digamos, que se solía vender en una época, venía del este de Asia o de algunas regiones de México que se cultivaba la dormidera. Bien. Luego está la sal hidroclorada, que es parecida estéticamente a lo que es el clorhidrato de cocaína, que es la que se utilizaba más que nada para la administración endovenosa, bien, que era este polvo blanco. Y acá viene el primer dato de alarma con los opiáceos. Los opiáceos son capaces de provocar sobredosis mortal de una manera bastante impredecible para los usuarios. La mayoría de los usuarios de sustancias de abuso, más allá de que tienen una idea de que lo pueden manejar a pesar de que tienen signos de consumo problemático, entonces uno se da cuenta de que no lo están pudiendo manejar bien, pero más allá de eso, tienen una idea o creen tener una idea de qué dosis son las que usan y cuánto usan, etcétera, etcétera, y cómo lo usan. Con los opiáceos, por una cuestión intrínseca de cómo son los opiáceos como sustancia, es un control muy difícil de hacer. Y con el tema de que son sustancias de fabricación, digamos, ilegal también, eso tampoco ayuda, muchas veces es difícil que el paciente mida la dosis. Entonces lo que se ve es que hay un alto nivel de sobredosis que es mortal, porque hacen depresión respiratoria y se mueren de paro respiratorio. Bien. Y este es un estudio viejo, es de 2010 más o menos, pero siempre guardo esta cita, que es que casi 2/3 de todos los usuarios de heroína a largo plazo en Australia habían muerto de sobredosis. Esto era una serie grande de pacientes que les habían hecho seguimiento tratando de hacer antes de que fuera legal hacer lo que era disminución de riesgos y demás. Bien. Otras complicaciones de la administración endovenosa de sustancias, el HIV, la hepatitis C, o sea, cualquier infección que se pueda transmitir por sangre, y las endocarditis, especialmente endocarditis en cavidades derechas como un Staphylo aureus, por ejemplo, gérmenes de la piel. Estas complicaciones tienen que ver con el compartir agujas, tienen que ver con las venopunturas a repetición, tienen que ver a veces con problemas de higiene inclusive. Pero el mayor problema es el compartir agujas, que es lo que genera el riesgo de la transmisión del HIV y la hepatitis C. ¿Sí? Y en cualquier sustancia que sea de fabricación ilegal o que sea de fabricación clandestina, la aparición de adulterantes es frecuente, ¿bien? Y que algunas veces se han utilizado inclusive psicofármacos o fármacos como la quinidina, como la escopolamina. ¿Sí? Bueno, luego viene el fentanilo, que lo pongo acá porque es el que está generando más problemas a nivel mundial. ¿Sí? Es un opioide sintético con 100 veces más potencia que la morfina. Es un agonista selectivo mu, con menor actividad delta kappa. Puede estar disponible en forma de polvo blanco, en forma líquida, inclusive algunos chupetines que son de fentanilo que se usan en medicina del dolor. También se puede administrar por todas las vías. Se metaboliza a un metabolito llamado norfentanilo, que es inactivo por el citocromo 3A4, y se excreta un 75% en orina. Lo que le vamos a agregar al síndrome opiáceo típico en los pacientes que estén consumiendo fentanilo es la aparición de rigidez muscular. Está descrito el tórax en tabla, un tórax rígido que no se moviliza, que provoca mayor nivel de restricción en los movimientos respiratorios, y un delirio narcótico que cuando los pacientes están como entrando en la dosis pueden tener alucinaciones, pueden tener mayor nivel de excitación, bien. Y hay otros derivados del fentanilo, incluyendo el lofentanilo, de mayor duración de acción, el alfa-fentanilo, menor potencia y menor duración de acción, y el remifentanilo con más potencia y menor duración de acción. ¿Sí? Luego está el carfentanilo, que es uno de los más potentes de los derivados del fentanilo, con 10.000 veces más potencia que la morfina, mayor afinidad por todos los receptores. ¿Sí? El resto de su problemática es similar al fentanilo. Luego está la codeína, que es de los opiáceos débiles, es más liposoluble y tiene una buena biodisponibilidad por vía oral porque tiene menos paso hepático. Bien, la mayoría de los metabolitos son inactivos, excepto la morfina 6-glucurónido. Luego está el tramadol, que como un efecto extra que tiene es la inhibición de la recaptación de serotonina y noradrenalina y aumenta la liberación de serotonina, además estimula receptores noradrenérgicos alfa 2.
Y lo que vamos a ver a partir de esto es que el tramadol es proconvulsivante y además, ¿qué síndrome puede causar, además del síndrome opiáceo en algunos casos? Si inhibe la recaptación de serotonina. Serotoninérgico. Serotoninérgico, muy bien. Eso se da especialmente en la combinación de medicaciones. Un paciente con un antidepresivo, siempre pongo el ejemplo de un paciente con un IRS que le den tramadol por una fractura y que haga un serotoninérgico, puede pasar. No es lo más frecuente, pero podría ser una causa. ¿Sí? Luego está la meperidina, que tiene una acción atropínica débil, por eso causa midriasis y es espasmolítica, bien se usa más que nada en obstetricia, y tiene un metabolito que es la normeperidina, que es proconvulsivante. Se prefiere hacer más tratamiento sintomático porque no revierte bien con lo que es la naloxona. Luego está el difenoxilato, está el dextrometorfano, que en una época estaba en un jarabe para la tos. Tiene efecto, como otros efectos, en antagonismo en MDA y un agonista delta, o sea, tiene una reacción cruzada con PCP y bloquea también lo que es la recaptación de serotonina. Luego está la metadona, que si bien se ha usado como droga de abuso, tiene algunas ventajas que permiten que se use para lo que es tratamiento en pacientes que van a hacer una abstinencia de opiáceos. ¿Por qué? Tiene una vida media muy larga, bien, hasta 50 horas, con un pico plasmático no tan lejano, a las 2, 4 horas, bien. Los metabolitos son inactivos en general, y lo que permiten estas ventajas es que si uno tiene precauciones, uno puede cambiar un opiáceo endovenoso como la heroína o el fentanilo por una dosis diaria de metadona. Bien, que eso es una ventaja, permite darle una dosis al paciente, que el paciente fuera a alguna clínica donde se haga lo que es disminución de riesgos o tratamientos con metadona y reciba la metadona. Bien. ¿Cuáles son las desventajas de la metadona? La prolongación del QT. Debe hacerse control periódico del electro con más de 120 miligramos día y evitar asociaciones que prolongan el QT. Luego está el dextropropoxifeno, que puede tener mareos, puede tener hipoglucemia, puede tener ataxia. También ensancha el QRS porque es antagonista de los canales de sodio. Es importante la búsqueda de complicaciones con más de 1,5 gramos por día. Luego está la loperamida, que no atraviesa la barrera hematoencefálica, por lo que no se utiliza como droga de abuso. ¿Sí? La oxicodona, que también se ingresa por vía oral más que nada, una duración de 12 horas más o menos, tiene comprimidos de liberación prolongada. Está la buprenorfina, que se ha utilizado como una alternativa a la metadona para el tratamiento de la deshabituación, porque tiene un efecto techo para lo que es la sobredosis. ¿Sí? Bueno, y hablando de lo que son los efectos clínicos de los opiáceos, tenemos en primer lugar la analgesia sobre el componente afectivo del dolor, y en segundo lugar afectan en menor medida la información del tipo y localización del dolor. Como les dije antes, suprimen más que nada el componente afectivo, que es por esta vía lenta, pero no afecta a otras modalidades sensoriales a dosis bajas o moderadas. Luego está la depresión respiratoria, que es de origen central, porque inhibe el núcleo del fascículo solitario, el núcleo ambiguo, bien, e inhibe la sensibilidad al dióxido de carbono del centro bulboprotuberancial. Bien. Por otro lado, aumenta en forma leve la liberación de histamina por un estímulo vagal, así que va a ser broncoconstrictor. Bien. Lo importante cuando hablamos de depresión respiratoria es que el único indicador no debe ser la frecuencia respiratoria. Una frecuencia respiratoria baja, si el paciente tiene, no sé, 6 respiraciones por minuto, sí, definitivamente tiene una depresión respiratoria, definitivamente hay que tratarlo. Pero si el paciente tiene 20 o 18 y vemos que está usando músculos accesorios o hace respiración abdominal o es una respiración muy superficial, no nos podemos quedar tranquilos solamente con la frecuencia. Siempre hay que ver los gases en sangre, siempre hay que buscar cianosis, hay que ver cómo está respirando mecánicamente el paciente, hay que ver cómo mueve el tórax o el abdomen. Bien. Como complicación puede aparecer edema agudo de pulmón no cardiogénico en la sobredosis, especialmente la sobredosis de heroína. Bien. Y por último está el efecto tusígeno, que también deprime el centro vulvar, eso es independientemente del centro respiratorio, así que tampoco van a toser. Bien.
Otros estímulos, el estímulo de la zona quimiorreceptora gatillo puede provocar vómitos, puede haber hipertonía, puede haber convulsiones. La miosis es por estímulo del núcleo de Enger-Westphal, pero puede no estar presente. Acuérdense de la meperidina, acuérdense del tramadol que tiene el efecto serotoninérgico, cualquier opiáceo que tenga un efecto de ese estilo puede presentarse con midriasis. También está la bradicardia y la hipotensión arterial, el aumento del tono del detrusor de la vejiga y el esfínter vesical, por la liberación de histamina, el cuadro de vasodilatación, enrojecimiento, prurito. Bien. Luego está la inhibición de la motilidad intestinal, y luego están las alteraciones endócrinas que son más importantes en el crónico. Bien. Bueno, cuando hablamos de lo que es la intoxicación aguda por opiáceos, bien, hasta acá, ¿alguna duda? Antes de meterme en intoxicación aguda, quiero... No, está bien. Bueno, intoxicación aguda. Tenemos el síndrome narcótico, que ustedes ya vieron, bien. Acá acuérdense, coma, la miosis puntiforme, la depresión respiratoria. Acuérdense que es un síndrome que puede ser parcial. El coma, les digo que es capaz es lo más constante de este síndrome. ¿Puede haber pacientes que hayan consumido opiáceos y no lleguen a la depresión respiratoria? Sí. ¿Puede haber pacientes coma con coma, depresión respiratoria y pupilas normales o midriáticas? También. Entonces, hay que prestarle mucha atención a que si el síndrome está presente, lo que nos sirve es para apuntar a los opiáceos. Si el síndrome no está presente, pero tenemos epidemiología, tenemos que estar atentos y buscar, primero, que no aparezca el síndrome, segundo, buscar las complicaciones que van a ser más que nada la depresión respiratoria. Bien. A nivel de lo que es el manejo de la intoxicación aguda, con la ventilación adecuada hacemos monitoreo de nivel de conciencia. Si la ventilación no es adecuada, vamos a darle apoyo con oxígeno al 100%, le vamos a administrar naloxona según protocolo y ahí consideramos si hay que intubar al paciente y conectarle a un respirador si la depresión respiratoria continúa. Bien. Luego está el colocar una vía y expandir, más que nada con solución fisiológica, o sea, un cristaloide. Bien. Y está lo que es la administración de naloxona. ¿Sí? Antes de meterme en esto, ¿qué piensan que hace falta pedirle en un laboratorio a un paciente con una intoxicación por opiáceos aguda? Bien, ¿qué piensan que habría que pedirle? ¿No? Estado ácido base. Estado ácido base, arterial o venoso. No, arterial. Arterial, perfecto, porque queremos ver la PO2. Bien, eso es una cosa que es bastante importante tomar en cuenta, que queremos ver la PO2 del paciente para poder tomar una decisión mejor. Bien. Por otro lado, es importante tener una función renal, tener un ionograma, tener un medio interno nos sirve para guiarnos un poquito, para saber si hay que, por ejemplo, reponerle algo. Si tuvo vómitos, si tuvo una hipocalemia, reponerle por otro lado, ¿sí? ¿Y qué piensan de lo que es el uso de la orina en estos pacientes para detectar drogas de abuso? ¿Se lo harían, no se lo harían? ¿Puede ser útil, puede no ser útil? O sea, salir sale, pero igual no vas a esperar nunca el resultado de lo que te dé. Así que bueno, tratás y luego ves. Exactamente. Le van a pedir la muestra de orina, bien. No van a esperarlo para tratarlo, van a tratarlo en forma clínica el cuadro, el diagnóstico va a ser clínico del cuadro. Y guarda, porque la orina negativa también puede no descartarles nada. La muestra de orina mide algunos opiáceos específicos, mide morfina, puede aparecer algún derivado natural, hay muestras que pueden medir oxicodona, pero hay opiáceos como la metadona, como el fentanilo, que no salen en el screening común y hay que pedirlos en forma específica y no siempre está disponible. Por eso el diagnóstico definitivamente es clínico, ¿sí? La orina nos sirve como un apoyo, nos sirve como para poder cerrar qué es lo que pasa. ¿Se acuerdan el año pasado que hubo un incidente de cocaína contaminada con carfentanilo? ¿Se acuerdan de ese caso? Sí.
Sí. Bueno, en ese caso, lo que es importante, lo que fue importante, era la clínica de los pacientes, porque eran pacientes que estaban teóricamente intoxicados con cocaína, o sea, habían consumido cocaína de hecho, pero que su clínica era esta, el coma, la miosis puntiforme, la depresión respiratoria. Y no se supo qué opiáceo era, que era carfentanilo, si no me equivoco, no se supo qué opiáceo era el que estaba contaminando a lo que era la cocaína hasta bastante después. ¿Sí? ¿Y por qué se salvaron la mayoría de esos pacientes? Porque se hizo el protocolo de naloxona. Se identificó por clínica que el cuadro correspondía a un síndrome opiáceo, se hizo la prueba con naloxona y cuando se vio la respuesta se dio el aviso para que todos estuvieran atentos a hacer lo que es el protocolo con naloxona. Bueno, las ampollas de naloxona tienen 0,4 miligramos por mililitro, discúlpenme, voy a hacer una cosa. Discúlpenme, nobleza obliga. Ahí ven bien la pantalla, ¿no? Sí. Bárbaro. Disculpen, es un error de tipeo. Y la ampolla suele venir de 1 mililitro, suele venir 0,4 miligramos por ampolla. ¿Sí? Una cosa importante es, fíjense que empezamos con una dosis inicial, que es un bolo inicial. Si no mejora la frecuencia respiratoria, o sea, la mecánica respiratoria, acá no es solamente la frecuencia, sino también la mecánica, en 3 minutos le administramos 0,5, o sea, le administramos una ampolla más, si no 4 ampollas, si no 8 ampollas, etcétera, etcétera, etcétera. Hasta la última dosis que son 15 miligramos. Bien. Si acá hacemos la cuenta, son 3, 6, 9, 12, 15 minutos en total, esperándolo y pasándole naloxona, ¿no? Esto es un paciente que nosotros ya le pusimos oxígeno, ya le pusimos la vía, ya le estamos pasando líquido, ¿no? Lo importante de este esquema de administración de naloxona es que si el paciente responde, vamos a ver cómo hacemos un mantenimiento, pero hay que volver a repetirla para que no retorne a la sedación y hacer una placa de tórax a los pacientes con síntomas pulmonares. Si el paciente no responde, y si el paciente no responde acá con los 15 miligramos de naloxona, ahí lo que hay que considerar es la posibilidad de coingestas, por eso es importante en el laboratorio una alcoholemia también, por ejemplo, o una alternativa diagnóstica como una lesión del sistema nervioso, bien, alguna causa orgánica que nos esté justificando este coma, y ahí sí intubarlo, ¿sí? Y yo les quiero poner como ejemplo, como para que recuerden, bien, vieron que este tiempo, todo este protocolo son 15 minutos. Si nosotros vemos un protocolo cualquiera de secuencia de intubación rápida, vieron que está el tiempo de preparación, que es juntar todos los elementos, estar seguro que uno tiene todo, etcétera, etcétera, y el tiempo de preoxigenación. Si uno cuenta estos dos tiempos, son los 15 minutos, bien. O sea que antes de intubar al paciente, nosotros tuvimos todo el tiempo del mundo para pasar la naloxona, ¿sí? Por eso, mientras van preparando el resto de los médicos lo que es el protocolo de intubación, si no funciona el tratamiento con naloxona, nosotros ya le fuimos administrando la naloxona y capaz, habiendo administrado 2 miligramos de naloxona, el paciente se despierta, no hace falta continuar con lo que es la secuencia de intubación. Lo que sí va a hacer falta es repetir la dosis por esta cuestión de lo que es la vida media. Generalmente lo que se hace es 2/3 de la dosis que requirió despertar al paciente por hora. Si el paciente requirió, por ejemplo, 4 miligramos de naloxona, le vamos a dar aproximadamente 3 miligramos. ¿Sí? Si hubiera requerido 15 miligramos, que es la dosis máxima, le daríamos 5 miligramos por hora, que es un montón de naloxona, de hecho. ¿Qué precauciones tenemos que tener? Primero, si hay una sobredosis mixta con cocaína, puede haber un simpático mimético grave al remover la depresión de lo que es el opioide en este caso. En casos así, a veces es mejor optar por lo que es la intubación. Bien. En segundo lugar, está la posibilidad de hacer una abstinencia a opioides. Esto no sería lo más grave del mundo, como vamos a ver. Bien. Si uno está con la duda de si es un síndrome opiáceo, uno puede administrar la naloxona igual
porque la no respuesta nos habla de que no tiene opioides circulantes. Bien. Y por último está la inactivación por vía oral, por eso lo vamos a dar siempre endovenoso, que igual es lo que necesitamos en la sobredosis. Bien. ¿Cuándo se van a externar? Cuando mejora la saturación, cuando mejora la frecuencia respiratoria, cuando puede movilizarse, temperatura normal, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Alguna duda hasta acá con lo que es el tratamiento y el laboratorio que le pedimos a un opiáceo agudo? No, todo bien. Bien. Abstinencia. Bueno, perdón, una pregunta. Sí. El dosaje inicial en los adultos, 0,04 miligramos. Si no responden 3 minutos, le doy 0,5 más. Sí, que sería una ampolla, luego- básicamente. Porque ahí en Estados Unidos tienen ampolla de 0,5, le damos 0,4. ¿Sí? Sería un décimo de la ampolla, a los 2 minutos le pasamos el resto de la ampolla y después, si no, vamos subiendo. Es que, o sea, el total tengo administrado como aproximadamente 30 y pico miligramos de naloxona. Pero el libro decía Sí. que no podía ultrapasar la dosis de 10 miligramos. Mira, en general, si el paciente lo requiere, será la dosis de naloxona que requiere. No va a pasarle nada porque porque le hagamos el protocolo completo. ¿Cuál va a ser el problema? Si ya le tuviste que pasar 10 miligramos de naloxona y no se despierta, se le hará el último bolo, pero en general, ya ahí ya uno pensaría que es otra la causa. Bien, en este caso, pero no pasa nada con eso de la dosis máxima. Ok. ¿Ok? ¿Alguna duda más ahí? Bárbaro. Abstinencia a opiáceos, bien, ¿qué es lo que puede pasar en este caso? Bueno, en el uso crónico vamos a tener un upregulation del sistema del AMP cíclico, que es una de las patas para generar la tolerancia, y la desensibilización de los receptores de opioides, porque se internalizan por downregulation y se fosforilan por quinasas, ¿sí? Entonces, cuando nosotros saquemos el opioide, lo que va a haber es disminución de la liberación de dopamina en el área tegmental ventral, con disminución de la activación del circuito de recompensa, y eso lo que le va a dar al paciente es un cuadro de malestar, un cuadro de disforia. El paciente va a estar más estresado, va a estar más desganado, va a estar malhumorado. Bien. Por otro lado, va a aumentar la liberación de noradrenalina en el locus ceruleus y va a dar el síndrome simpático mimético con la abstinencia física. ¿Qué características va a tener? Va a tener un simpático mimético, bien, pero generalmente no va a tener la alteración del medio interno que tiene el simpático mimético de la abstinencia alcohólica. Bien, la abstinencia de opiáceos, el paciente lo siente subjetivamente como algo muy severo, pero objetivamente está bastante moderado el simpático mimético. Bien. ¿Qué se le va a agregar a este simpático mimético? Se le va a agregar un cuadro gastrointestinal con diarrea, por justamente liberación del tubo digestivo de los efectos de los opiáceos. Tiene algunos síntomas que son medio paradojales, incluyendo la piloerección, la rinorrea, las crisis de bostezos. Va a tener el dolor articular, bien, por un aumento en lo que es la transmisión en las vías del dolor, bien, y puede llegar a tener incontinencia. Y por otro lado va a tener la inquietud, el insomnio, la ansiedad, la irritabilidad. Bien. Lo que vamos a hacer con la abstinencia de opiáceos, por un lado, es buscar su gravedad. Bien. Si es leve, si es moderada, si es severa, eso se hace con un score, con este score, por ejemplo, que es muy parecido al score de Seward en algunas cosas. Fíjense que la frecuencia va de normal a taquicardia mayor a 120, la inquietud puede llegar a ser inquietud permanente, la aparición de midriasis, etcétera, etcétera. ¿Sí? Y va a ser parte del manejo de la abstinencia de opiáceos, con una evaluación inicial que incluye, por un lado, saber qué tipo de opiáceo, qué dosis tomaba y cuál fue la última dosis. También es importante saber por qué vía, porque la vía endovenosa automáticamente es un factor de gravedad sin importar el resto de los factores. Qué antecedentes de abstinencias previas tiene, qué tan graves son los síntomas de abstinencia. Bien. Una vez que el paciente está evaluado, lo que vamos a hacer es estabilizarle los síntomas con medicación.
Una vez que remiten los síntomas y que pasa un tiempo prudencial, se va a ir bajando lo que es la dosis y eventualmente se incorpora un tratamiento para dependencia. Que en el caso de los opiáceos, los medicamentos que se usan para dependencia, para lo que es el craving, son parecidos a los que se usan en abstinencia. Bueno, y cuando hablamos del tratamiento de intoxicación por opiáceos, vamos a tener las dos grandes ramas, el tratamiento no sistémico. ¿Sí? Perdón. Me parece que se quedó trabada la diapositiva. Nosotros seguimos viendo la de la naloxona. Maldición. Está bien, gracias por avisar, ¿eh? No, por favor. Vamos a hacer una cosa. A ver. Vamos a ir para atrás porque pasé unas cuantas filminas. Con razón. Bueno, pongo la abstinencia. Eso, ahí no les quedó ninguna duda de lo que hablé después de los criterios de alta, etcétera, etcétera, ¿no? Ventana. Gracias por avisarnos, porque el problema que tengo yo es que si no lo tengo en pantalla completa, no me deja pasar las filminas. Entonces no veo realmente la pantalla de ustedes con esto. Es algo un poco molesto. Bueno, de naloxona, para repasarlo rápido y no olvidarme, 2/3 de la dosis que necesitaron en una hora. ¿Cuáles son los recaudos? Que es la sobredosis de cocaína, la posibilidad de dar una abstinencia y que no pasa nada si no hay opioide circulante. Lo de posintoxicación aguda y ahora sí síndrome de abstinencia. Bien. Lo que les dije de la tolerancia, con el upregulation AMP cíclico, la desensibilización de los receptores de opioides. Bien. La alteración que se va a dar a nivel del área tegmental ventral con la hipodopaminergia y la disforia, y la liberación del locus ceruleus con el síndrome de abstinencia físico por noradrenalina. Bien. El síndrome de abstinencia, haga presente el simpático mimético con diarrea, rinorrea, piroerección, crisis de bostezos y el dolor. Bien. Los criterios de gravedad, por lo que es el score de gravedad. Y ahora sí lo que es el manejo inicial. Bien. ¿Alguna duda con todo eso? Porque como capaz quedó medio perdida la filmina, no sería raro. Iba bien. Bárbaro. Bueno, hacemos la evaluación inicial, estabilizamos la sintomatología, bajamos la dosis, hacemos el tratamiento de dependencia. Y cuando hablamos de los tratamientos de dependencia de opiáceos, vamos a tener dos grandes ramas. Por un lado, la no sustitutiva, que en los opioides graves la verdad es bastante compleja porque no tiene tan buen rédito, ¿bien? Que incluye el uso de benzodiazepinas y neurolépticos, y por otro lado el uso de clonidina como un agonista presináptico para bajar lo que es la activación del locus ceruleus. Y por otro lado el tratamiento sustitutivo con metadona u otro opiáceo. ¿Cuál es el objetivo del sustitutivo? Sustituir el opiáceo que está usando el paciente, en general un opiáceo endovenoso a alta dosis, por otro opiáceo de vida media larga, que lo tome una vez por día, entonces no llegue a tener el mismo pico que tenía con el otro, y que permita que tenga una dosis suficiente para evitar los síntomas más importantes de lo que es la abstinencia. Obviamente en este caso es una dosis controlada y es menor a la dosis que venía tomando el paciente. Si no, es como que siga en el consumo, ¿no? Bueno. Se usan dosis de entre 40 a 100 miligramos, hasta 150 miligramos inclusive. Se pueden usar otros opiáceos, ¿bien? Se hacen también tratamientos con naltrexona. Esto es con baja adherencia. La naltrexona ya se usa una vez que se superó el cuadro de abstinencia aguda. Se usa para lo que es craving, pero generalmente tienen baja adherencia los pacientes, ¿sí? Y está el no sustitutivo con el uso de clonidina, más que nada benzodiazepinas y, ¿cómo se llama esto? Y neurolépticos, ¿sí? ¿Cuál es el problema de lo que es el uso de neurolépticos? Provocan por su propio efecto una disminución de la actividad dopaminérgica, así que pueden aumentar la disforia y no disminuyen el craving. ¿En qué son útiles? A veces son útiles para ayudar al paciente a dormir,
son útiles como sedativos, auxiliando la acción de las benzodiazepinas, y a veces son útiles con un paciente que tiene una enfermedad dual, o sea, una enfermedad psiquiátrica por debajo de su adicción, como tratamiento de su enfermedad psiquiátrica, y también puede ayudar en algunos pacientes que tienen ciertas actitudes que les resulta complicado completar un tratamiento. Por ejemplo, un paciente muy ansioso o un paciente que es muy impulsivo puede ayudarlo a veces un poquito de un antipsicótico. Bien. Bueno, la naltrexona se usa, ya eso les queda claro que se usa después de la abstinencia, la naltrexona, ¿no? ¿Eso les queda claro? Sí. Perfecto. Se puede usar, la idea es bloquear el efecto del opioide para que si el paciente recae, el paciente no recaiga con tanta intensidad y pueda volver inmediatamente, ¿sí? Lo importante es que antes de hacerle la naltrexona tiene que tener por lo menos una semana libre de opioides para evitar el síndrome de abstinencia, ¿sí? Hasta acá lo que es opioides, que es el primer tema de esta clase. ¿Cómo están? ¿Dudas? Bárbaro. Por ahora no. Bueno, voy a seguir hablando de lo que es GHB, también llamado éxtasis líquido, y su nombre es el gamma hidroxibutirato, ¿sí? Bueno, si bien se llama éxtasis líquido, no tiene nada que ver con el éxtasis, ¿sí? Es una droga que es un depresor similar al GABA, es un análogo del GABA, bien, que es el ácido gamma aminobutírico, este es el ácido el hidroxibutirato, bien. Se utilizó principalmente como un anestésico en primer lugar, bien. De hecho se desarrolló para ser usado en la abstinencia alcohólica en los años 60, bien, como un agente antiulceroso, bien. A partir de los años 70 se estudió para su uso en la narcolepsia, bien, y la hipersomnia. Eventualmente se empezó a usar como un quemador de grasas en los 80, y en los 90, como tiene efectos euforizantes, se empezó a usar como una droga de fiestas, ¿sí? Como una droga de diseño, ¿sí? Y eventualmente se volvió a usar por la narcolepsia, la cataplejía, etcétera, etcétera. Bien. ¿Por qué tiene este efecto euforizante, pero es un análogo del GABA? Bueno, por un lado, el GHB se puede metabolizar a GABA, de hecho se metabolizan para formar GABA, bien, y por otro lado, interactúa con sus propios receptores, que son los receptores de GHB, bien, que de hecho, acá hay algo que está mal en la fila, son los receptores GABA-B, los receptores de GHB, bien. Y son receptores que están en hipotálamo, en hipocampo, en cuerpo estriado, cuerpos basales, sustancia nigra, ¿sí? Son calcio dependientes y estimulan lo que es la liberación de vesículas, modulan lo que son las acciones de la dopamina, la acetilcolina, opioides endógenos, glutamato, ¿sí? Y están muy relacionados a neuronas de dopamina, ¿sí? Por otro lado, también aumentan los niveles de serotonina, estimulan la síntesis e inhiben la degradación de lo que es la serotonina, y disminuye lo que es la acetilcolina a nivel del tronco encefálico, ¿sí? Entonces lo que va a tener a baja dosis es este efecto euforizante, y a alta dosis, cuando se metaboliza a GABA, lo que va a tener va a ser el efecto depresor secundario del estímulo de receptores GABA. Bien. Bueno, tiene una buena biodisponibilidad por vía oral, bien. Tiene un bajo volumen de distribución y baja unión a proteínas, y atraviesa fácilmente barrera hematoencefálica porque es muy liposoluble. Termina metabolizando el succinato semialdehído por la GHB deshidrogenasa, y puede ser formado a partir del succinato semialdehído por la reductasa del mismo compuesto, pero este compuesto, en presencia de altas dosis de GHB, se va a metabolizar a GABA por la GABA transaminasa. Bien, y eventualmente eso es lo que va a dar también en parte su efecto tóxico, ¿sí? Bueno, hay una variante que es el GBL o ácido gamma butirolactona, perdonen, más velocidad de absorción, más liposolubilidad y más duración de acción, y el 1,4 butanediol,
que prolonga sus efectos porque compite con la ADH, con la alcohol deshidrogenasa y el aldehído deshidrogenasa, entonces en la coingesta prolonga los efectos, ¿sí? Y puede pasar también que tengan menos umbral tóxico los pacientes que tengan HIV por los inhibidores de proteasa, por inhibición del metabolismo del GHB también. Bien. Bueno, lo que se ve es que con una dosis de hasta 30 miligramos kilo, el paciente empieza con lo que es euforia y empieza a aparecer eventualmente lo que es la amnesia y la somnolencia. Y lo que se ve es que a partir de los 40 miligramos kilo aparece el coma, que el coma va a ser muy similar a un síndrome sedativo hipnótico por benzos, ¿no? Bradicardia, hipotensión, bradipnea, hipotermia, miosis, ¿sí? Eventualmente puede haber en algunos casos depresión respiratoria, en algunos casos puede haber depresión respiratoria. Bien, lo más frecuente es que sea un sedativo hipnótico profundo, ¿sí? Puede haber en algunos casos síndromes paradojales con excitación psicomotriz, puede haber confusión, puede haber broncoaspiración como complicaciones, puede haber una disminución del umbral convulsivo por sus otros efectos que terminen causando convulsiones, puede haber bradicardia sinusal. Generalmente los pacientes se despiertan, pasan de estar dormidos a despiertos y se autoextúban cuando están intubados con este tipo de sustancia. Y si no hubo complicaciones en el medio, los pacientes recuperan la conciencia fácilmente, ¿sí? Y lo importante es que a partir de 6-8 horas, en ausencia de la recuperación de la conciencia, hay que pensar en otras patologías, ¿sí? Bueno, a nivel diagnóstico, no hay screening de drogas en orina que sea disponible en general. En algunos centros hay, pero no suele estar disponible. Nunca está disponible el test específico de los precursores, que se hace por espectroscopía. Es una lástima que no esté disponible porque puede detectarse hasta 12 horas posteriores a lo que es la ingesta, ¿sí? O sea, generalmente el diagnóstico va a ser de exclusión. Va a ser un paciente con un sedativo hipnótico profundo, con alcoholemia negativa, con screening de drogas en orina, negativo también, que se despierta solo eventualmente, ¿sí? A nivel de lo que es el tratamiento, es tratamiento de sostén. Se puede evaluar eventualmente la intubación orotraqueal si fuera necesario, pero no suele ser necesario. No son útiles las medidas de rescate porque es de rápida absorción y porque es un líquido, entonces no tiene prácticamente tiempo de permanecer en el estómago como para hacer un lavado gástrico. Por otro lado, hace deterioro del sensorio con sedativo hipnótico, entonces es peligroso hacer una medida de rescate gastrointestinal. Bien, se le puede dar atropina para lo que es la bradicardia severa, y ante coingesta con otras sustancias se puede evaluar uso de antídotos como la naloxona, por ejemplo, dependiendo de cuál sea la causa. Bien, hasta acá GHB. ¿Alguna duda? No. Bueno, vamos con las benzodiazepinas, bien, que empezaron a introducirse a partir de los años 60 con el clordiazepóxido, y básicamente apareció más de una benzodiazepina por año durante todos los años, bien. Lo importante de las benzodiazepinas, que es distinto del GHB y de otras sustancias, es su alto intervalo de seguridad, bien. Las benzodiazepinas generalmente matan cuando están en sobredosis mixtas, ¿bien? O cuando es un paciente que tiene alguna patología respiratoria preexistente, o en un paciente muy añoso o muy chiquito con una dosis muy alta de benzodiazepinas para esa persona, ¿sí? Pero generalmente no son capaces de causar depresión respiratoria, ¿sí? Lo que vamos a ver es que lo que va a variar en las benzodiazepinas es un poco su liposolubilidad, bien, pero todas tienen alto iono a proteínas. Sí, una diferencia importante del lorazepam es que no tiene tanto metabolismo hepático, por eso es más benigno a ese nivel, bien. Y lo que vamos a ver también
es que es la clasificación por tipo de acción de las benzodiazepinas que es la más útil. Bien, de las 3 más usadas en tóxico, que es el diazepam, el midazolam y el lorazepam, todas son de inicio de acción rápido a nivel endovenoso. La duración de acción es útil, la duración de acción larga del lorazepam, que es de muchas horas, bien. Si bien el inicio de la sedación es más lento en lo que es el lorazepam. ¿Sí? A nivel farmacodinámico, son drogas que se unen a los receptores GABA-A, bien, en sitios específicos de unión. Esto aumenta la frecuencia de apertura del canal de cloro asociado. Esto va a provocar hiperpolarización neuronal. Bien. Bien, el resto no interesa tanto. Están más concentrados en el hipocampo, en el estriado, en la médula espinal. Bien. Bueno, no abren canales de GABA de forma independiente a altas concentraciones. Eso quiere decir que su efecto sedante tiene un pico y no tienden a provocar depresión respiratoria por sí solas. Bien. No está asociado con toxicidad de órganos, su uso crónico. Bien. Si bien sí presenta efectos de tolerancia con respecto a los efectos sedantes. Bien. Sí presentan síndrome de abstinencia, que es un síndrome simpático dimético ante la retirada abrupta. Y en algunos casos pueden presentar consumo problemático. Bien. A nivel clínica, en la sobredosis presentan síndrome sedativo hipnótico y en lo que es la abstinencia, un simpático dimético con tendencia a lo que es las convulsiones. Bien. El laboratorio no va a ser distinto a otros laboratorios que hemos visto. Puede ser importante acá también el estado de ácido base arterial, dependiendo del estado del paciente. Y es importante que acá también va a ser variable el screening de drogas en orina, porque hay muchas benzodiazepinas en el mercado y no todos los test de orina sirven para todas las benzodiazepinas. Y el tratamiento va a ser sintomático, ¿bien? O sea, el ABC que va a ser colocar al paciente en una posición segura, con la cabecera elevada, si es necesario una cánula de Mayo, ver cómo ventila, la colocación de vía y expansión con cristaloides. Medidas de rescate gastrointestinal, no. Bien. Si es necesario aplicar una medida de rescate, por ejemplo, un intento de suicidio, que un paciente tome muchas benzodiazepinas y mucho paracetamol o alguna otra droga que tenga indicación de carbón activado, hay que intubar al paciente y después administrar el carbón activado. Bien. Y las benzodiazepinas tienen un antídoto que es el flumazenil, que es un antagonista GABA, que en general no se utiliza. ¿Por qué no se utiliza? Para dar un antídoto uno tiene que pensar primero cuál es el riesgo que presenta el paciente. Las benzodiazepinas sí van a dar deterioro del sensorio, pero si uno tiene al paciente en un ambiente seguro, en general es un deterioro del sensorio que revierte por sí solo las pocas horas y que no le va a presentar más complicaciones. Bien. Por ese motivo no tiene tanto sentido la indicación de lo que es el flumazenil. Por otro lado, también aumenta la posibilidad de tener convulsiones, inclusive estatus convulsivo, y síndrome de abstinencia el uso de lo que es el flumazenil. Entonces, ¿en quiénes se indica? En pediatría, en la reversión de la sedación en anestesia, y en pacientes que sean pacientes graves, sin uso crónico de benzodiazepinas y sin antecedentes de convulsiones. Entonces es la única indicación escrita que hay y tiene tantos peros que en general no tiene demasiado sentido hacerlo. ¿Sí? ¿Esto les queda claro por qué flumazenil no? Sí, yo tengo una pregunta igual. Sí, O sea, vos dijiste en pacientes graves da flumazenil. La sí, intoxicación por diazepinas, o sea, si están en coma, le das flumazenil. Entonces. no. No sería solamente el coma. El tema es la depresión respiratoria para pensar en una intoxicación grave por benzos. Ah, ok, ok. Eh, Gracias. ¿Qué pasa? Debería ser una intoxicación grave con depresión respiratoria que yo piense que el único problema es la benzodiazepina. Porque si es, por ejemplo, una sobredosis de benzos más opiáceos o benzos más, no sé, barbitúricos o benzos y otros depresores del sistema nervioso, yo pensaría que con el flumazenil solo no voy a hacer nada. ¿Sí? Y otra cosa importante, ¿ya tuvieron la clase de psicofármacos? No. No me acuerdo si la tuvieron, por eso pregunto. No, creo que no.
Bueno. Es la que sigue, creo. Puede ser que sea la siguiente. ¿Qué es lo que pasa con psicofármacos? Los antipsicóticos, por ejemplo, van a dar síndrome sedativo hipnótico. Los antidepresivos, además de sus propias manifestaciones, van a dar síndrome sedativo hipnótico. A ambas sustancias pueden bajar el umbral convulsivo. Si yo le doy flumazenil a un paciente que tomó benzos y tomó alguna de esas otras sustancias, le voy a bajar mucho más el umbral convulsivo, va a ser más fácil que haga convulsiones, ¿sí? Entonces, cuando hay coingestas, no conviene tampoco meterse mucho con el flumazenil, ¿sí? Por eso, fíjense que les estoy poniendo cada vez más peros, y fíjense que piensen qué es lo que van a ganar dando el flumazenil. Van a ganar que el paciente se despierte y que se vuelva a dormir. Y es un paciente que, si se despierta solo con el flumazenil y no tiene ningún problema, la única complicación que iba a tener muy probablemente es dormir un rato en el hospital, porque ni oxígeno hay que ponerles la mayoría de las veces a estos pacientes, ¿sí? Eso les queda claro, ¿no? Sí, sí. Listo. Sí. Por eso es que no se usa en realidad. Depende qué es lo que queremos revertir con el flumazenil para pensar, bueno, en este caso lo podríamos usar. Bueno, barbitúricos, ¿sí? Son un grupo Perdón, tengo anticonvulsivo. una preguntita, Sí, rapidito. Perdón que te interrumpa. En el parcial salió una pregunta que decía cuál de estos es un antídoto, y entre las dos opciones, o sea, entre las 4, salían flumazenil y salía naloxona también. Y naloxona sí estaba puesta, era la que estaba puesta como correcta. ¿Sí? ¿Y por qué no el flumazenil en este caso? Si lo Mira, en llamamos este antídoto. caso tiene que ver con que el flumazenil no tiene utilidad clínica. Mm. Va por ese lado. La más correcta ahí era la naloxona. Ok, ok. Era por ese lado la pregunta, sí, en ese sentido tenía. Dale, gracias. Bueno. ¿Alguna duda más? Barbitúricos, que es, sí, es el último tema de la clase ya. Bueno, son un grupo de anticonvulsivantes, bien, que antes se daba en la clase de psicofármacos, por suerte lo estamos dando ahora acá en depresores, porque si no es larguísima la clase de psicofármacos. Se utilizaron también como sedantes y como anestésicos, pero eventualmente se dejaron de lado porque aparecieron las benzodiazepinas. ¿Y por qué se dejaron de lado los barbitúricos como sedantes cuando aparecieron las benzo? Porque los barbitúricos no tienen alto margen de seguridad y provocan mucha depresión respiratoria aun cuando se utilizan solos, ¿sí? Hoy en día, el más utilizado es como anticonvulsivante el fenobarbital, ¿bien? Que es el menos liposoluble, de hecho, y tiene una latencia de acción, inicio de acción de 30 minutos más o menos, con 8 horas de vida media. Bien. Y lo importante en lo que es la toxicocinética de los barbitúricos es que a medida que aumenta la liposolubilidad, baja el tiempo que tardan en hacer acción y baja también la vida media. El ejemplo del tiopental, que se usa en lo que es la inducción en la anestesia, que tarda menos de 1 minuto en actuar. Bien. ¿Por qué? Porque va a cambiar el volumen de distribución. Los que son muy liposolubles van a tener un alto volumen de distribución, van a llegar mucho más lejos en los tejidos y se van a concentrar más en tejidos, ¿sí? Tienen dosis letal, la de fenobarbital es de más de 10 gramos, por eso es que está anotado, es el de uso más frecuente, por eso es el que más aparece. Bien. La biotransformación hepática es más importante en los más liposolubles, es menor en el fenobarbital, y la eliminación renal es mayor en los menos liposolubles, o sea, específicamente en el fenobarbital. Y siempre va a ser mayor en orina alcalina, ¿sí? Porque son ácidos débiles. Bueno, son sustancias depresoras del sistema nervioso central, los barbitúricos. La acción antiepiléptica se consigue con dosis menores. ¿Bien? Y lo importante es que no aumentan la frecuencia, aumentan el tiempo de apertura del canal de cloro, del receptor GABA-A. También disminuyen lo que es la entrada de sodio a la célula e inhibe la liberación de neurotransmisores dependientes de calcio y los efectos excitatorios del glutamato, ¿sí? Lo importante de lo que es el aumento del tiempo de apertura es que, sin importar la dosis que uno esté dando de lo que es el barbitúrico, va a haber apertura independiente de canales. Entonces, no va a tener un pico su efecto. Por eso es que no tiene la brecha de seguridad que tienen las benzodiazepinas, ¿sí?
A nivel clínico, es un síndrome sedativo hipnótico al que se le puede agregar una depresión respiratoria franca. Vieron que cuando hablamos de sedativo hipnótico decimos, bueno, generalmente la función respiratoria está conservada. Bueno, en barbitúricos, no. Bien, por más que estén solos. También puede haber síndromes, trastornos neurológicos como nistagmo, puede haber disartria, puede haber ataxia, bien. Y se ve con más frecuencia eso que lo que es la hipotensión y la hipotermia. Y algo importante con barbitúricos que se cumple con todos los con todos los depresores, pero que con barbitúricos se cumple el doble, es el aumento del efecto que tiene el uso de más depresores en conjunto con lo que son los barbitúricos. Por eso es que el cuadro se agrava si el paciente, por ejemplo, toma fenobarbital y alcohol. Ahí seguro estamos pensando en una probable depresión respiratoria y es un paciente que se va a tener que intubar. ¿Sí? Puede provocar también manifestaciones dermatológicas como necrólisis epidérmica tóxica, síndrome de Steven-Johnson, aparición de ampollas, puede haber edema agudo de pulmón no cardiogénico, puede haber hepatotoxicidad de forma idiosincrática, bastante parecida a la hepatotoxicidad por fenitoína o hepatotoxicidad por otros anticonvulsivantes, puede haber rhabdomiólisis, puede haber tromboflebitis. En uso crónico de una época podía haber síndrome de abstinencia, que era un simpático mimético. Bien. A nivel diagnóstico, primer concepto sobre anticonvulsivantes, se pueden dosar. El nivel terapéutico de fenobarbital es 10 microgramos por mililitro. Y en el resto del laboratorio es importante, además del estado ácido-base, el pH urinario. Acuérdense que se liberan más con orinas alcalinas. Entonces, ¿qué podemos hacer en barbitúricos? Alcalinizar la orina. Exactamente, vamos a alcalinizar la orina, por eso importa un pH urinario inicial, una CPK por la posibilidad de rhabdomiólisis, la búsqueda de lo que es la función renal para asegurarnos que tenga manera de liberarse de lo que es el barbitúrico del paciente, el ionograma, el hepatograma, la alcoholemia, también vamos a pedirle, ¿sí? ¿Para qué la alcoholemia? Buscando un depresor extra que puede estar presente y que puede complicar más el cuadro. Bueno, tratamiento. Frecuentemente intubación orotraqueal. ¿Por qué? Porque son pacientes que van a hacer depresión respiratoria. A nivel específico, el fenobarbital se secreta por la pared intestinal. Bien. Por ese motivo se le hace carbón activado seriado. Es el mecanismo de diálisis intestinal. ¿Sí? Por otro lado está la alcalinización de la orina. Bien, esto es con bicarbonato de sodio, y se puede hacer lavado gástrico. Bien, todo lo que es gastrointestinal, primero intubamos y después vemos de hacer lo que es lavado gástrico, carbón activado seriado, ¿sí? ¿De qué va a servir? Va a retrasar lo que es la eliminación gástrica. Por ese lado se puede sacar, se puede llegar a recuperar comprimidos. Bien. Pero fíjense que son todas las medidas gastrointestinales, es el carbón activado seriado, el lavado gástrico y eventualmente la alcalinización urinaria. ¿Sí? Hemodiálisis. Vieron que siempre en el examen tomamos indicaciones de hemodiálisis. En lo que es fenobarbital, si tenemos más de 100 miligramos por mililitro de fenobarbital sin respuesta al tratamiento, si hay insuficiencia renal, si hay comorbilidades como edema de pulmón o neumonitis, bien, eventualmente se puede hacer diálisis peritoneal o hemoperfusión, que es básicamente la hemodiálisis con filtros de carbón activado. ¿Sí? Bueno, ¿alguna duda con lo que es tratamiento de barbitúricos? Más que nada fenobarbital. Sí, yo tengo una duda. Sí. No sé si me lo perdí, pero a nivel clínico, ¿qué era lo que me justificaba pedir la CPK por rhabdomiólisis? Primero, los barbitúricos por sí solo pueden dar rhabdomiólisis. Esto está relacionado con la hipotensión arterial que dan. Por otro lado, y esto va para la mayoría de las sustancias depresoras, si el paciente estuvo mucho tiempo en decúbito, puede hacer rhabdomiólisis puramente por el decúbito. Cuando dormimos no nos damos cuenta, porque cuando dormimos nos movemos. Bien, por más que uno no se dé cuenta, uno tiende a darse vuelta, tiende a moverse, etcétera, etcétera. Lo que esto evita es que haya compresión a nivel de la piel,
con isquemia a ese nivel y que eso termine provocando lesión, ¿sí? Por otro lado, ¿alguna vez les pasó que se duermen, no sé, arriba de un brazo, se levantan al otro día y lo tienen dormido, les duele? Sí, sí. Bueno, si uno hace eso porque está inconsciente, porque tomó una sustancia, en este caso un barbitúrico, está la posibilidad de tener ese tipo de posiciones viciosas, y si está por mucho tiempo, hace una rhabdomiólisis. Eso. Bien. Y por último está la posibilidad de accidentes como golpes, etcétera, etcétera, que un poco puede también justificar una rhabdomiólisis. Si el paciente es un politraumatismo, puede tener 5.000 de CPK solamente porque le pegaron o se golpeó, no por ninguna cosa más. Pero en este caso, y yendo específicamente a lo que es barbitúricos, la puede provocar el mismo barbitúrico y lo puede provocar el decúbito del paciente. Que ojo, lo del Es toxicidad directa en ese caso. Claro, ahí hay toxicidad directa, pero además está el decúbito, que el decúbito cuenta para todos los depresores, cuenta para opiáceos, cuenta para, qué sé yo, un paciente que venga con una intoxicación aguda por alcohol, situación de calle, que capaz está tirado en la calle, en la misma posición desde la mañana y son las 8 de la noche, puede hacer una rhabdomiólisis por eso y capaz no tuvo ninguna cuestión más. ¿Qué es lo importante? La rhabdomiólisis hay que buscarla y tratarla, para que justamente no haga la insuficiencia renal, no haga todo lo otro. ¿Sí? Dale, buenísimo, gracias. Bien. Quedó claro. Bueno, voy a sacar lo que es la presentación y escucho dudas. Bien, en este caso, para tratar como de cerrar un poco lo que es la clase. Fíjense que lo que más nos va a interesar es la búsqueda de la depresión respiratoria como complicación. Fíjense que los tratamientos muchas veces dependen de eso. Un paciente que hace una depresión respiratoria grave, que por ejemplo un fenobarbital, vamos a darle todas las medidas de rescate y capaz hasta lo dializamos. En cambio, un paciente que sabemos que va a dormir y que se va a despertar en general, como es una benzodiazepina, tenemos que tener un montón de peros para hacer, por ejemplo, un flumazenil, ¿sí? Y también es importante que tomen en cuenta, porque lo van a ver en guardias, hay muchas guardias y muchos lugares en donde se usa el flumazenil para ver si el paciente está dormido, por ejemplo. Y eso no tiene sentido. Si la sospecha es benzo, el paciente se va a despertar. Si la sospecha es un opiáceo, tiene sentido hacer naloxona, porque ese paciente no se va a despertar si es un opiáceo. ¿Se entiende? Bueno. Sí, se entiende. Perfecto. Bueno, en cuanto a dudas, ¿les queda algo? Voy a ver el chat mientras piensan. Yo tengo una consulta con el tema de las benzodiazepinas. Sí. Si todavía no está dormido, ¿se le puede dar carbón activado para evitar que le haga efecto? Digamos que se las tomó hace una hora, menos. 15 Claro, minutos. digamos, claro, el paciente llega a los 15 minutos, me tomó una benzo. Sí, se tomó 15, muele, o sea. Sobredosis, sospecha de sobredosis de benzo. Sí. Lo que yo te pregunto es, en ese caso, el paciente está despierto, ¿no? ¿Qué Sí. le estás rescatando en realidad? Y eso, que se duerma un rato, no sé. O sea, Claro. el riesgo a que... Pero justamente lo que le genera riesgo al paciente no es el dormirse. Lo que le genera riesgo al paciente es dormirse en una posición insegura, vomitar mientras está dormido, o, por ejemplo, dormirse apoyado en su cuello y asfixiarse. Bien, esas son las cosas que le generan riesgo a un paciente que se duerme solamente. Si el único riesgo que el paciente tiene es que se va a dormir, conviene dejarlo en un lugar confortable y dejarlo dormir en ese caso, en lo que es una sobredosis de benzo. ¿Sí? Okay. Vos con el carbón activado no le vas necesariamente a comprar que no se duerma, porque no vas a evitar que absorba todo. Y lo que sí corres el riesgo es que si dentro de una hora el paciente se durmió y se aspira además con el carbón activado. Claro, ¿Bien? okay. Por eso. Entonces, carbón activado vamos a dar cuando el paciente tomó benzo. Podemos llegar a darlo, pero lo vamos a dar por otra cosa. Ok. O sea, hay el riesgo que se duerma aunque yo le dé el carbón activado, digamos. Exacto. Y además, lo importante es qué es lo que compras con el carbón activado, porque, no sé, en una intoxicación por paracetamol, que es indicación de carbón activado única dosis, yo lo que compro si no se absorbe con ese en lo que es un paracetamol, es que capaz después no tengo que hacerle 3 días de antídoto.
si no se Claro. llegó a absorber, ¿me entendés? Ujú. Entonces, en una coingesta que llega con ese tiempo, capaz tiene sentido hacerle una dosis de carbón. Pero no solamente va a ser por las benzo, no se lo voy a hacer por la benzo, se lo voy a hacer por lo otro. Ok. Y en ese paciente voy a estar atento que no se duerma, ¿bien? O si se duerme, que esté en buena posición, que tenga un antiemético para que no vomite, etcétera, etcétera. ¿Sí? Bien, Bárbaro. gracias. No, por favor. ¿Hay alguna duda más con esto? Porque yo sé que es un tema medio espinoso, porque el problema es que yo sé que la mayoría de ustedes no ha hecho, por ejemplo, guardas de práctica, ese tipo de cuestiones, y son preguntas que uno se las empieza a hacer cuando ve pacientes, porque es lo que es lo que le permite a uno decir, bueno, pero este paciente, ¿qué voy a ganar? ¿Qué va a ganar este paciente haciendo este tratamiento o no haciéndolo? ¿Sí? Es la famosa, el famoso equilibrio entre el riesgo y el beneficio. Y es algo que es difícil hacerlo en teórico, por eso es natural que surjan estas dudas. ¿Sí? Bueno, bueno si no hay más dudas, si quieren, terminamos por hoy. Yo Bárbaro. tengo una última pregunta. Sí, sí, por supuesto. Cuando hay un paciente que tiene polingesta con intento de suicidio, por ejemplo, y vos sabés que el paciente, por ejemplo, parte de su esquema terapéutico, muchas veces pasa eso, ¿no? Un paciente que está medicado para varias cosas, y bueno, se vacía el pastillero, se toma todo. Entonces, ponele una combinación de benzos más IRS más antipsicótico atípico. Perfecto. En ese caso, ¿qué haces? Así como el cóctel del paciente psiquiátrico más o menos típico. El problema que tenés ahí primero es que te falta la mitad de la película porque no vieron psicofármacos. Claro, tal cual. La respuesta con la por ingesta medicamentosa, y te voy haciendo el spoiler, es, vemos medicación por medicación, evaluamos qué medicaciones son peligrosas, por ejemplo, que puedan matar al paciente o que puedan dar insuficiencia hepática o cualquier cosa que sea, por ejemplo, arritmogénicas o por convulsivantes, etcétera, etcétera. Tratamos esas medicaciones por separado, bien, si corresponde, no sé, carbón activado seriado, haremos carbón activado seriado, si corresponde lavado gástrico, haremos lavado gástrico, etcétera. ¿Qué es lo que le vamos a agregar? Si tenemos que hacer medidas de rescate gastrointestinal, el paciente se intuba. Bien, en primer lugar. En segundo lugar, si hay una combinación de depresores, que es lo más frecuente, lo que vamos a hacer es también el tratamiento sintomático. Si el paciente necesita oxígeno, darle oxígeno, ponerle la posición de seguridad, si se tiene que intubar, se intuba. Bien. Y si tu pregunta es, bueno, pero entre todas las cosas que toma benzo, ¿le doy flumacenil para no intubarlo? En esa coingesta que me decís, la respuesta es no. Porque, acordate, ¿qué hacen los antipsicóticos con el umbral convulsivo? Lo disminuyen. Claro, si nosotros le damos otra droga proconvulsivante y el paciente hace convulsiones, si bien no lo puedes comprobar nunca, medio que las convulsiones se las causó uno al darle esa medicación. Claro. Entonces, si yo pienso que el paciente tiene riesgo de convulsiones, yo no le puedo dar flumacenil. Y como no le puedo dar flumacenil, voy a hacer tratamiento sintomático. Si dentro del cóctel que se tomó el paciente tiene un opiáceo y yo no tengo otro motivo para intubarlo, por ejemplo, no se aspiró y me parece que está para despertarlo, sí le voy a hacer el tratamiento con naloxona. Ahí va, ahí va. Y la última con eso es con el tema de la intubación. O sea, porque es complejo decir, bueno, le hago un lavado gástrico, pero lo tengo que intubar. Y es compleja una intubación. Entonces, Exacto. hay como algún punto de corte que vos digas, bueno, de acá en adelante lo intubo, de acá en adelante no, para no hacerle el lavado. La cosa es así. Vos no le vas a hacer lavado vos no lo vas a intubar para hacerle el lavado. Vos lo vas a intubar porque tiene indicación de intubación y para tratar de ahorrarle algo de la gravedad de su patología le vas a hacer un lavado. Ahí va. Ejemplo, a ese paciente que viene con ese cóctel de medicamentos, si se intuba, probablemente le hagamos un lavado, por lo menos un aspirado y una dosis de carbón, pero generalmente un lavado se le hace. ¿Pero por qué? Le hacemos el lavado porque lo tuvimos que intubar y estamos tratando de ahorrarle algo de la gravedad del cuadro. Ahí ¿Sí? está. Perfecto. Bárbaro. Bueno, lindas dudas, la verdad. Bueno,
¿Hay alguna más? Bueno, entonces chicos, les quiero dar las gracias por haber venido, por bancar la virtualidad, que no siempre es lo más cómodo. Y bueno, nos veremos el jueves que viene. ¿Sí? Muchas gracias por venir. Gracias. Gracias a ustedes por haberla. Hasta luego. Gracias.